Y en este momento tenemos comunicación directa con Alejandro Muñante, él es congresista de la República del Perú. En directo ya está con nosotros. Bienvenido a este canal. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes ya aquí en el Perú. Muchas gracias por la invitación. Congresista, arranquemos analizando todas las aristas de esta crisis que persiste en el Perú. Arranquemos con la intervención de Dina Boluarte en la OEA. ¿Cuáles son las repercusiones de este llamado y esta intervención? Bueno, yo creo que ha sido una intervención bastante mesurada y certera de parte de la presidenta, ya que hizo un recuento de hechos que está sucediendo en nuestro país, y esto se debe principalmente a que existen actores políticos que están viajando al extranjero, tanto países sudamericanos como países europeos, que están vendiendo una narrativa completamente falaz de cosas que nunca sucedieron en nuestro país. Por eso nosotros siempre exhortamos al Ejecutivo y sobre todo a la Cancillería a que tomen todas las medidas correctivas necesarias para poder dejar en claro lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestro país. Nosotros definitivamente estamos viviendo una sucesión constitucional que sí ha producido una crisis, pero la crisis no se debe principalmente a la toma de decisiones tal vez negativas para la población, sino que se debe a una protesta orquestada, ¿no? A nivel nacional, y que tiene a la violencia como herramienta para poder presionar a la población y lograr pues sus consignas políticas. Y ya hemos visto cuáles son las consecuencias de estas manifestaciones que muchas veces se traducen en violación de derechos de terceros. Una protesta, además, que ha traído consecuencias fatales. Si bien es cierto, han habido fallecidos como resultado del enfrentamiento con las fuerzas del orden, la cual, por supuesto, se tiene que investigar, y de encontrarse responsabilidad se tiene que sancionar. Lo cierto y lo concreto es que también han existido fallecimientos de personas que no han tenido absolutamente nada que ver con las protestas, como el caso, por ejemplo, de 4 bebés que no pudieron llegar a un hospital por encontrarse bloqueadas las carreteras, o como el caso de la ciudad de Puerto Maldonado en la selva de nuestro país, que prácticamente ya es un tema de crisis humanitaria, porque a esta población de más de 150,000 habitantes se le ha secuestrado y no permiten siquiera que ingrese medicinas, alimentos, artículos de primera necesidad. Eso es lo que nosotros rechazamos completamente e invocamos a la comunidad internacional a que se entere de la verdadera situación que vive nuestro país. Cuando, previo a lo que sucedió con Pedro Castillo, él ya había pedido a una comisión de la OEA que fuera a presenciar lo que estaba sucediendo en el Perú. Después, él hace este anuncio frente al Congreso de la República, la disolución del Congreso, y de ahí se desencadena lo que está pasando. ¿Usted cree que desde la OEA perdieron un poquito la fe en lo que les dicen en el Perú? Mire, yo creo que lo que ha pasado con la OEA en la primera visita fue prácticamente la caída de una narrativa política que estaba encargándose el presidente Castillo de fortalecer a nivel internacional, que era justamente un Congreso o una oposición que no le dejaba trabajar y que estaba perpetrando contra él una conspiración, ¿no?, multigubernamental, porque estaba involucrado diversas instituciones, ¿no?, y que justamente se estaban moviendo con la única finalidad de poder derrocarlo. Sin embargo, cuando vino la OEA, se dio cuenta que nada de eso era cierto. El informe que ellos finalmente sacaron o sus primeras conclusiones fue de que cada institución estaba haciendo su trabajo y no halló por ningún lado una especie de conspiración contra el presidente Castillo, ¿no? Y cuando se comenzaron a revelar más actos de corrupción, ese mismo día que el señor Castillo pretendió hacer un golpe de Estado, por la mañana, horas antes, un colaborador eficaz estaba revelando más datos de corrupción que lo involucraban directamente. Por esa razón es que a las 11 de la mañana, promediar, él
realizó este golpe de Estado, donde además de disolver el Congreso, mandó, ya se sabe por la propia confesión del comandante general de la policía peruana, que mandó a detener a la fiscal de la Nación y a impedir que los congresistas puedan ingresar al Parlamento. Gracias a Dios, nuestras Fuerzas Armadas, en razón a su principal misión, que es defender la Constitución y el orden establecido, no hicieron caso a esas consignas golpistas. Ahora, congresista, antes de avanzar con el tema del adelanto de las elecciones, que me parece importante explicar cómo va ese proceso, ¿cómo está en este momento la relación entre el Congreso y el gobierno de Boluarte? Las relaciones son, digamos, no podría decir cercanas, porque definitivamente hay un sector de la izquierda que justamente la llevó a ella el poder, la que prácticamente está queriendo sabotear su gobierno, y es esa izquierda que estuvo aliada al presidente Castillo. Es esa izquierda que tenía cuotas de poder en los diversos ministerios, la que hoy prácticamente ha perdido todo tipo de poder y que hoy está haciendo una labor obstruccionista en el Congreso. Y hay otra facción, la oposición, ¿no?, que de una u otra manera le está dando gobernabilidad a la presidenta Boluarte para que continúe con este gobierno de transición hasta realizarse las elecciones generales, que precisamente el Congreso ya se encuentra, ¿no?, en medio de su segunda aprobación. Precisamente en razón a ello es que la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen para poder adelantar la legislatura que debió haber empezado en marzo, pero dada la coyuntura en nuestro país, es necesario adelantarla para que de una vez se vote en segunda votación esta reforma constitucional, porque justamente al tratarse de una reforma constitucional necesita 2 votaciones. Por esa razón, atendiendo también a ese clamor ciudadano, es que estamos adelantando la legislatura para de una vez votar esta segunda votación. Ok, en el Congreso está sucediendo en este momento algo con relación a la figura de Evo Morales. ¿Nos puede explicar qué está pasando allí? Sí, en el Congreso en estos momentos se está debatiendo una moción para poder, primero, rechazar las declaraciones que buscan, pues, intervenir en la política nacional de nuestro país del señor Evo Morales, y como segundo punto, declararlo persona no grata. Creo que me parece una medida acertada en la medida en que este señor Evo Morales, si bien es cierto, ya no es presidente de Bolivia, sin embargo, a través del partido oficialista del señor Arce, ha venido en más de una ocasión a nuestro país, sobre todo a la Sierra Sur, justamente donde están ocurriendo estas manifestaciones violentas. Sí. Me refiero específicamente a Puno y Cusco. Ha venido de una otra manera a exacerbar y a polarizar a los peruanos, y ha venido también con una agenda específica, la famosa RUNASUR. Entonces, nosotros como peruanos no podemos permitir que un extranjero empiece a dividir y confrontar a los mismos peruanos, porque hoy lo que está pasando en nuestro país es el enfrentamiento de peruano con peruano, y eso no lo podemos permitir. Entonces, para poder de una u otra manera solucionar esta crisis, esta violencia, que cese de una vez esta violencia, debemos empezar también por identificar a aquellas personas que justamente tienen un papel de simplemente azuzar a la población. Yo creo que esto es parte de las soluciones que como país debemos adoptar. Declarar personas no gratas a aquellos que lo único que buscan es polarizar más a los peruanos. Congresista, ¿han tenido alguna información de que hayan ingresado bolivianos y se hayan integrado a este tema de las marchas en Puno, o solamente hay registros de que sea gente desde el Perú? Porque había algunas versiones que apuntaban hacia la teoría de que Evo Morales también estaba mandando gente desde su país a cruzar la frontera, integrarse a estas manifestaciones. Todavía no tenemos esa información. Lo que sí hemos podido ver en algunas redes sociales es, por ejemplo, a un personaje, un ciudadano venezolano, que lo habrían identificado como un militar, ¿no? Y que se grabó él mismo un video, ¿no?, participando de las marchas, y eso sí ha circulado por las redes sociales. Sobre ciudadanos bolivianos todavía no tenemos conocimiento.
Lo que sí hemos podido nosotros determinar es que ha habido personas que de otra manera han denunciado la presencia de camiones, de camionetas con placa boliviana, y además Sí. que hemos podido ver también que algunos médicos en Puno, justamente que han atendido a las víctimas, han mencionado que estas personas, algunas de ellas, habrían fallecido por estas balas llamadas Dum Dum, que no es pues de origen peruano, ¿no? Entonces, eso también todo está en investigación. ¿Y estas balas, al parecer, de dónde son? Al parecer tendrían origen boliviano, pero eso está en investigación. Ok, congresista, por otro lado, lo que pasó en los últimos días, estas declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric y toda la repercusión diplomática que se ha generado a raíz de esto. Cuéntenos un poco qué se dice en el Congreso sobre otro problema encima del interno que ahora se está generando a nivel diplomático con Chile. Mire, nosotros con el país de Chile realmente nos apena muchísimo de que su presidente, en un completo desconocimiento de nuestras leyes peruanas, empiece a hacer este tipo de declaraciones. Y no solamente Chile, también nos ha pasado con el presidente Petro, con la presidenta de Honduras, con el presidente de México, ¿no? Y qué decir pues del presidente de Venezuela, Maduro, ¿no? Sí. Entonces, se están tomando ciertas medidas correctivas, como por ejemplo, acaba de salir un comunicado de Cancillería donde se rechaza las declaraciones del señor Boric. Se ha tomado también la decisión de retirar al embajador de Honduras, ¿no? Sí, Por sí. justamente estas declaraciones completamente irrisorias y delirantes, creo yo, de la presidenta hondureña, dado que ha manifestado ante la CELAC de que más bien se le había hecho el golpe de Estado al señor Castillo y que debería ser repuesto en el poder. Es decir, completamente una declaración bastante, digamos, que confronta a todos los peruanos, porque eso es lo que manifiesta no ha ocurrido en ningún momento en nuestro país. Entonces, creo que la Cancillería más bien tendría que actuar de manera mucho más rápida y firme frente a estas declaraciones. Y, sin embargo, el día de hoy en el Congreso de la República, por iniciativa de la bancada de izquierda, se acaba de aprobar una interpelación contra la canciller, es decir, que la próxima semana estaría viniendo la canciller aquí al Congreso de la República. Y yo creo que finalmente también va a ser una oportunidad para ella de poder revelar todos estos actos injerencistas que están ocurriendo contra nuestra política peruana. Alejandro Muñante, congresista de la República del Perú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos Gracias. en DNews.